A mediados del siglo XX y como consecuencia de la devastación producida por la ocupación del Imperio japonés en territorio coreano que terminó al término de la Segunda Guerra Mundial, así como la Guerra de Corea de 1950 a 1953, Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo. Han escuchado bien, Corea del Sur hace unos 60-70 años era uno de los países más pobres, corruptos e inestables del mundo, con una renta per cápita por debajo incluso de su vecina del norte. Sin embargo, el panorama cambiaría durante el último cuarto del siglo XX, cuando el país asiático experimentó una transformación económica sin precedentes. La unión interna, fruto de la permanente amenaza exterior, o elementos propios de las sociedades confucianas como el respeto a la autoridad, la prioridad del interés colectivo frente al individual o la cultura del esfuerzo, se consideran condicionantes decisivos para el milagro económico surcoreano del que les hablaremos hoy. Sin embargo, todos estos puntos mencionados pueden resumirse en el convencimiento general de que la sociedad coreana no tenía otra salida que el sacrificio individual y colectivo. De una economía basada fundamentalmente en la agricultura que ocupaba el 45,7% de la población activa, se pasaría a un país cuyo factor diferencial es el sector tecnológico. Siguiendo el exitoso ejemplo de Japón, el resultado, en poco más de 2 décadas, la agricultura pasó a representar solo un 11,6% de la población activa, porcentaje que continuaría bajando hasta el 3% actual. Esta evolución parecía seguir una lógica clara. Un país superpoblado como Corea, con pocos recursos naturales, en guerra técnica con Corea del Norte y rodeado de 2 gigantes económicos como China y Japón, solo podría sobrevivir si centraba su crecimiento en sectores de alto valor añadido. Así que concentraron sus esfuerzos en exportar productos tecnológicos. ¿Y los alimentos y los recursos naturales?, preguntará usted, querido hermano latinoamericano. Vamos, eso se importa barato, de América Latina, por ejemplo. Soy Gabriel Bulgakov y en este video vamos a ver cómo Corea del Sur pasó de ser un país casi en ruina a uno de los más brillantes del mundo. Pero como ya les comenté en el video de Japón, toda cara tiene una cruz, y el crecimiento surcoreano se produce a costa de mucho y por encima de casi todos. En la galardonada película surcoreana Parásitos, Bong Joon-ho solo nos muestra la punta del iceberg de la gran diferencia y ruptura social y económica existente en la nación. Les explicaré cómo la corrupción ha sido el engranaje para que esta nación haya subido como la espuma, aprovechando los millones del tío Sam en su interés por contener al comunismo, pero con ellos Corea del Sur se llevó por delante a las industrias de muchos países, entre ellas la naviera de España. Si el video de Japón les pareció interesante, en este ni pestañeen porque los datos son no menos impactantes. Sin más introducción, empecemos. La República de Corea, que hoy es influencer con sus bandas de K-pop de éxito mundial, cocina y novelas, ha sido aclamada como un modelo de desarrollo económico exitoso, experimentando un impresionante crecimiento económico durante las décadas de 1960 y 1970. La era del crecimiento transformó a Corea del Sur en la 11ª economía mundial, tras ser hasta hace solo unas cuantas décadas uno de los estados más pobres de la Tierra. Gran parte de ese crecimiento se atribuye a las acciones y políticas del Estado de Desarrollo de Corea del Sur, que se embarcó en políticas que promovieron la industrialización orientada a la exportación. Sin embargo, un examen más detallado revela un lado oscuro del Estado de Desarrollo, es decir, la represión laboral por parte de un régimen autoritario que va en contra de las dimensiones humanas del desarrollo. La corrupción y la colusión tristemente van de la mano con el desarrollo y la construcción de las naciones en Asia, y aunque parezca mentira, son el lado oscuro de los milagros económicos de la región. A lo largo de las últimas décadas, Samsung, el grupo empresarial más grande y rentable de Corea del Sur, se ha disculpado por sobornos, evasión de impuestos y otros delitos no menos graves. Se esperaría de ellos un propósito de enmienda, pero los escándalos de corrupción han continuado y de hecho le costaron el puesto a la presidenta de esta nación por un escándalo de corrupción que dio la vuelta al mundo. El jefe de facto de Samsung, Lee Jae-yong, quien fue juzgado en el 2017 y condenado a prisión, aunque no ha pisado ni un día a la cárcel, se disculpó públicamente hace unas semanas por la corrupción en los escándalos que han afectado a su conglomerado. Durante una conferencia de prensa televisada a nivel nacional, Lee, con la cabeza baja, anunció que Samsung respetaría el derecho de sus trabajadores a organizar sindicatos laborales independientes, poniendo fin a su filosofía de no sindicato, con décadas de antigüedad.
Esa postura ha sido una de las razones claves por las que Samsung creció tan rápidamente, mientras que otros conglomerados como Hyundai a menudo quedaron paralizados por el activismo laboral militante en sus lugares de trabajo. En el 2017, un tribunal de Corea del Sur destituyó por primera vez en la historia de la nación a un presidente. El cese fue la culminación de meses de agitación, ya que cientos de miles de surcoreanos salían a las calles semana tras semana, como hasta hace poco los chalecos amarillos en Francia, para protestar contra un escándalo de corrupción que sacudió los niveles más altos de las empresas y el gobierno. Park Geun-hye, la primera mujer presidenta de la nación e hija del dictador militar durante la Guerra Fría, Park Chung-hee, que había sido un ícono del establecimiento conservador que se unió a Estados Unidos para presionar por una línea dura contra las provocaciones nucleares de Corea del Norte, cayó al ser sobornada por Samsung con $7 millones. La corrupción forma parte de la cultura nacional surcoreana y muestra de ello fueron los estrechos lazos entre el Estado y las empresas, que se remonta al fundador de Samsung, Lee Byung-chul, y el padre de la destituida presidenta, el dictador Park Chung-hee. Y aunque el magnate y el dictador se aborrecían, el dinero era la vía para limar temporalmente sus asperezas y para sonreír ante la prensa. En la década de 1960, el dictador Park favoreció a compañías selectas para liderar en los sectores industriales estratégicos del país, y Samsung estaba entre ellas. Repasemos muy rápidamente la historia, ya que es importante para entender lo que ocurre en el presente. En 1910, Japón se anexionó Corea, me refiero a lo que hoy es Corea del Norte y Corea del Sur, y usó toda esta península básicamente para la producción de alimentos, como una granja, y más tarde una especie de apéndice de uso múltiple para la industria japonesa. Cuando el imperialismo de Japón fue derrotado al final de la Segunda Guerra Mundial, Corea tenía unas mejores redes de transporte y electricidad, así como una importante infraestructura industrial que abarcaba desde textiles y armamentos hasta productos químicos y construcción mecánica, y un sistema bancario completamente desarrollado. Sin embargo, la industria coreana no era un todo consistente, ya que había sido creada para satisfacer las necesidades de Japón. La industrialización estaba más avanzada en el norte del país, la parte que se convertiría en Corea del Norte, mientras que el sur estaba más orientado a la agricultura. La clase media apenas se había desarrollado, ya que la dominación de Japón le otorgó un espacio muy limitado. Y por supuesto existe resentimiento por este periodo de la historia por parte del pueblo coreano del norte y del sur contra Japón. Sobre cómo se dividió el pueblo coreano y cómo eso estuvo a punto de producir la Tercera Guerra Mundial les hablaré en otro video, si a ustedes les interesa, por supuesto. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los coreanos rebosaban alegría y esperanza de que iban a ser un país independiente. El establecimiento de la división en el famoso Paralelo 38, realizada entre el 10 y el 17 de agosto de 1945, sin el aporte de su pueblo y mucho menos su consentimiento, finalmente desvaneció esas esperanzas. Los soldados estadounidenses llegaron el 8 de septiembre de 1945, 2 días después de que una Asamblea Nacional Coreana de Comités Populares Antijaponeses proclamara oficialmente en Seúl, la capital de la República Popular de Corea. Sin embargo, el 9 de septiembre se creó el gobierno militar de los Estados Unidos en Corea, que sería la principal autoridad en esta parte del país hasta 1948. La idea de Estados Unidos era evitar que toda la península fuera un reducto comunista y por eso, con Estados Unidos a la cabeza, se estableció un gobierno civil presidido por Syngman Rhee, un político de derecha que había regresado a Corea en octubre de 1945. Después de pasar 39 años en Estados Unidos. Washington quería al Partido Democrático de Corea en el poder, es decir, un partido anticomunista que había sido legalmente constituido bajo la ocupación japonesa para representar los intereses de la clase alta coreana. El gobierno que Estados Unidos estableció era muy impopular y entre 1946 y 1948 las protestas se tornaron en levantamientos populares que fueron reprimidos severamente y unas 90.000 personas fueron detenidas. Otras miles fueron asesinadas. Varios líderes históricos de la lucha contra Japón, aunque no estaban relacionados con los comunistas, fueron asesinados por el régimen de Syngman Rhee. Cuando la división del país se hizo oficial en 1948 con la creación de la República de Corea del Sur, la gran mayoría de las fuerzas políticas del país estaban en contra y cuando comenzó la Guerra de Corea en junio de 1950, hubo deserciones masivas en el ejército del sur y el rápido avance de las tropas del norte se debió en parte al poco apoyo popular
al gobierno que se las había impuesto. Como sabemos, Estados Unidos se metió de lleno en esta guerra hasta que el 27 de julio de 1953 Estados Unidos, no Corea del Sur, sino Estados Unidos y Corea del Norte firman un armisticio para asegurar el cese total de las hostilidades hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo entre las dos Coreas, que hasta la fecha aún no se ha alcanzado. Por eso se dice que ambas naciones se encuentran técnicamente en guerra. Pero sigamos con el tema de hoy, que es el milagro económico surcoreano. Es importante resaltar que entre 1945 y 1961, la República de Corea no pidió dinero prestado a entidades financieras internacionales ni recibió inversiones extranjeras. Según los criterios del Banco Mundial, tal situación es una anomalía completa para un país en desarrollo. Pero no es que Corea no necesitara dinero, simplemente los recibió por otro lado. Más de 3.100 millones de dólares como donación de Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? El mismo que fue imperativo durante la Guerra Fría: demostrar que el capitalismo era mejor que el comunismo. El gobierno de Syngman Rhee usaría el tejido industrial y el sistema financiero creados por Japón durante su ocupación para recompensar y consolar la lealtad de la clase alta, ya que después de todo eran la base de su poder político. Los nuevos industriales hicieron negocios prósperos, no gracias a sus propias inversiones, ya que apenas tenían capital, sino gracias a los ingresos fiscales y los muy generosos subsidios estadounidenses, además de una política estrictamente proteccionista con la que dieron esquinazo a la competencia extranjera. Corea del Sur seguía siendo un país esencialmente agrario. Hasta principios de la década de 1950, más del 75% de su población vivía en el campo. Las autoridades militares de los Estados Unidos implementaron una reforma agraria drástica para contrarrestar la influencia comunista. El Estado obligó a los agricultores a alcanzar cuotas de producción determinadas para ciertos productos, que debían entregarse a las entidades estatales a un precio determinado por ellos, que generalmente no cubría los costes de producción, y aunque podían cultivar sus propias tierras, trabajaban para el Estado, y los impuestos pagados por ellos fueron utilizados por el Estado para invertir en infraestructuras, comunicaciones, electricidad e industria. El gobierno de Syngman Rhee fue derrocado por el levantamiento urbano que los estudiantes iniciaron en abril de 1960. Las movilizaciones fueron detenidas por el golpe del general Park Chung-hee, que estableció una dictadura militar y prometió llevar a la nación a una nueva era próspera. Esto ocurrió a través de la formación del Estado de Desarrollo en Corea del Sur, y el Estado adoptó políticas de industrialización orientadas a la exportación que impulsaron a la nación en una era de crecimiento económico sorprendente denominado el milagro en el río Han, y lo hizo reforzando aún más la intervención del Estado en la economía. El nuevo gobierno nacionalizó todo el sistema financiero para convertirlo en su instrumento de la economía. A partir de 1962, la estructura del financiamiento externo cambiaría gradualmente, pero las subvenciones continuaron siendo la principal fuente de suministro hasta 1966. Más tarde, la dictadura de Park Chung-hee crearía conglomerados industriales y financieros llamados chaebols, de los que les hablaré más adelante. Park entendió que para sacar al país de la pobreza necesitaba impulsar la economía, y no podría hacerlo sin la ayuda de compañías importantes en segmentos de la economía que su gobierno había identificado como sectores estratégicos clave, y a su vez trató de ganar una mayor autonomía de Washington en sus políticas económicas, buscando menor dependencia del financiamiento del gobierno estadounidense. El general Park implementó una política de industrialización acelerada respaldada por una planificación muy estricta. La intervención del gobierno en la economía fue a través de planes quinquenales. Entre 1962 y 1966 se impulsó el desarrollo energético, textil y cementero. Entre 1967 y 1971 se enfocaron en fibras sintéticas, petroquímica y equipos eléctricos. Entre 1972 y 1976 llegó el momento de la siderurgia, transporte, electrodomésticos y construcción naval. Es importante decir que Park no siguió los consejos del Banco Mundial que tan a menudo reciben los países latinoamericanos. ¿Qué eran los conglomerados industriales y financieros llamados chaebols? El Estado favoreció el desarrollo de grandes conglomerados que reunían, y aún lo hacen, a una serie de empresas privadas seleccionadas por Park para encabezar la nueva industria. Muchos de estos chaebols ahora son conocidos en todo el mundo: Samsung, Hyundai, LG, Daewoo, Kia, Lotte, entre otros. Para que esas compañías jugaran su juego, el general los persuadió, intimidó, manipuló y amenazó para conseguir su propósito:
debían producir resultados espectaculares, pero también les ofreció préstamos gubernamentales y extranjeros, regulación laxa y recortes de impuestos. Año tras año se beneficiaron de una ayuda financiera sustancial y prácticamente gratuita del Estado. Es decir, esos beneficios fueron financiados por el mismo pueblo. Los préstamos del gobierno de los bancos proporcionaron a los chaebols una fuente virtualmente inagotable de capital fresco a tasas de interés muy bajas. Y si no los conseguían, pedían subsidios directos del Estado. Park tenía favoritos y mientras detestaba a Lee de Samsung, tenía genuina admiración por el fundador de Hyundai, que era hijo de un campesino y nunca se graduó de la escuela primaria. Los chaebols se enfocaron en las exportaciones de bienes que usaban mano de obra intensiva y esto generó la necesidad de mantener bajos costes laborales para mantener su competitividad en la economía internacional. Cuando la mano de obra se hizo demasiado cara, la propia Corea trasladó sus fábricas a países donde la mano de obra era más barata. Park permitió que esas empresas favorecidas, sus caballos ganadores, se convirtieran en jugadores dominantes, las protegió de la competencia extranjera con aranceles elevados y adoptó una actitud laxa hacia la propiedad intelectual, en la medida de alentar la ingeniería inversa de las innovaciones extranjeras. Con el tiempo, estas compañías, algunas fundadas durante la ocupación japonesa, otras durante la dictadura de Park, se convirtieron en grandes conglomerados con negocios dominantes en todos los sectores económicos. Park permitió que los jefes de esas compañías se convirtieran en capitanes de la industria y conservaran toda su riqueza. Así nacieron los chaebols, que siempre fueron encabezados por un patriarca dominante y donde la sucesión generalmente era por primogenitura. Mucho más tarde, para proteger su continuo dominio de monopolio, evitar adquisiciones extranjeras y garantizar el control de sus patriarcas y sus familias, utilizarían una propiedad cruzada de filiales extremadamente complicada. Esto es precisamente lo que sucedió con el grupo Samsung, que quiso garantizar la sucesión del joven Lee al consolidar el control total de la familia. Esto implicaba una fusión crucial de dos unidades subsidiarias, Samsung CT y Chill Industries, y aunque no había nada legalmente malo en eso, el plan no podría completarse sin la aprobación de los reguladores, y aquí fue donde entró en juego la hija de Park y fue lo que le costó su presidencia. Y volvamos otra vez al pasado para entender otros puntos importantes. En octubre de 1979, las manifestaciones estudiantiles reprimidas ferozmente en la ciudad de Pusan llevaron a una crisis gubernamental que resultó en el asesinato de Park Chung-hee el 23 de octubre. Park recibió un disparo de su colaborador más cercano, quien estaba al frente de la KCIA, algo así como la CIA surcoreana, que buscaba de esta manera calmar las aguas, al matar al perro y la rabia. Hubo un breve interludio democrático, pero se instauró una nueva dictadura gracias a la sangrienta represión de mayo de 1980 apoyada por Estados Unidos y Japón. Y aquí un dato que vuelvo a resaltar: Corea del Sur continuó ignorando los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional durante su mayor florecimiento económico. A mediados de 1987, mientras el país se preparaba para los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, la dictadura de Corea del Sur fue debilitada por un número sin precedentes de huelgas. Entre el 17 de julio y el 25 de agosto de 1987 se registraron 1.064 conflictos laborales. Todos los sectores de la economía se vieron afectados, incluidos los chaebols. Los huelguistas ocuparon las instalaciones de las empresas, incluidas las oficinas de los directores, bloquearon líneas ferroviarias y ocuparon estaciones de ferrocarril. Estas disputas resultaron en aumentos salariales sustanciales y el reconocimiento de sindicatos independientes y democráticos. Los trabajadores tomaron así el relevo de los estudiantes, que habían sido los protagonistas de las manifestaciones masivas a lo largo de la historia de la República. Para que se hagan una idea, en 1980 un obrero surcoreano cobraba el 10% que un alemán y el 50% de un mexicano. La semana laboral era la más larga del mundo. Muchos de quienes fueron la fuerza laboral del milagro coreano, trabajando en condiciones cercanas a la esclavitud entre los años 50 a 70, llegaron a la vejez en la miseria, ya que solo en la década de 1980 se creó un régimen que permite la jubilación. El Estado siguió interviniendo para desarrollar la industria automotriz, con Hyundai a la cabeza, que comenzó a exportar a Estados Unidos contra todo pronóstico. Desde la década de 1980 hasta mediados de la década de 1990, Corea del Sur se fortaleció en términos de su posición en la industria mundial.
Desde la fabricación de excavadoras y equipos de innovación tecnológica hasta la construcción naval, Corea del Sur se perfilaba como un serio competidor para las transnacionales estadounidenses y europeas en varios campos. Continuaba ocupando una posición militar estratégica, pero el gobierno de Estados Unidos, que tenía 37.000 soldados en el país, decidió que era hora de frenar el apetito económico de Corea del Sur, de tal forma que Washington ejerció presión utilizando diversas medidas como la protección arancelaria contra los productos surcoreanos y solicitó que Corea del Sur cumpliera con los lineamientos del Banco Mundial y el FMI, organismos que, recuerdo, fueron creados tras los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y que además tienen su sede en Washington. El cuento de esos organismos se cuenta solo y es algo de lo que ya hemos hablado en videos pasados. En 1997 la crisis asiática le puso techo a la economía surcoreana. Los pocos avances que había conseguido el movimiento sindical se derrumbaron con la aplicación de un paquete económico neoliberal, y el PIB se derrumbó el 7% en un año. Los empresarios tuvieron otra vez las manos libres para despedir y bajar salarios, mientras el Estado se hacía cargo de la deuda privada de los conglomerados para convertirlas en un compromiso de todos. Quizás, y esto de ganancias privadas, deudas comunes, les suene muy familiar a casi todos ustedes, ¿verdad? Por supuesto, el salto del país no hubiera podido darse sin la educación. Un ejemplo de ello es el Suneung, el examen de acceso a la universidad en Corea, que se convierte cada año para muchos jóvenes y sus familias en el escalón que marcará definitivamente su futuro. Entrar en una de las llamadas universidades SKY prácticamente garantiza el acceso a uno de los chaebols que no solo monopolizan la economía en Corea del Sur, sino que además proporcionan los trabajos mejor pagados y reputados. Por el contrario, fallar en esta prueba puede significar perder toda posibilidad de un futuro trabajo digno, en algunos casos incluso de una pareja y familia acorde a dicho estatus. Quizás solo en este contexto es posible entender las interminables jornadas de estudio que pueden llegar incluso a las 16 horas, tanto en la escuela como con tutores fuera de ella, en los llamados hangwons, donde las familias invierten una parte importante de sus ahorros. Recuerden la película Parásitos, donde es evidente la obsesión de la madre por la formación de sus hijos. Este esfuerzo y sacrificio cultivado desde la cuna, unido a la importancia dada a la educación y a la competitividad, tienen resultados que saltan a la vista. Corea del Sur se mantiene merecidamente desde hace años en los puestos de cabeza de todos los rankings educativos. Algunas de sus empresas lideran también el competitivo sector de la tecnología, y la economía en su conjunto conserva la nada desdeñable 13ª posición para un país con tan escasos recursos naturales y tan inestable vecindad. Estos son los evidentes y envidiados frutos, pero no son los únicos. Al igual que sucede con los rankings educativos, Corea del Sur encabeza desde hace años la lista de países con mayores índices de suicidio. En Corea del Sur, el suicidio es la primera causa de muerte en edades comprendidas entre los 10 y los 39 años. Tendencia al alza que suele darse también en las personas mayores de 60 años. Sí, esas personas que trabajaron como burros para hacer de este país un milagro económico y que al mismo tiempo fueron humilladas con bajos salarios en condiciones casi de esclavos. Más allá de los jóvenes, la insatisfacción, el estrés y la infelicidad parecen ser rasgos comunes en el conjunto de la sociedad surcoreana, al igual que en la sociedad japonesa. Corea del Sur parece haber superado con creces los objetivos en términos de competitividad y crecimiento económico. Sin embargo, el alto precio pagado para conseguirlos debería hacernos reflexionar a todos, no solo los surcoreanos, sobre la necesidad de poner en valor la calidad de vida como legítimo objetivo al que aspirar. Quizás de esta forma podríamos dar más importancia a lo intangible, a entender la educación y la competitividad de otra forma, y a valorar mejor a las sociedades quizás no tan productivas en lo económico, pero seguro más saludables en lo emocional, como son la gran mayoría de nuestros países. A mí me gustaría ver un equilibrio en todas estas facetas. Me gustaría ver que nuestros países se desarrollaran con mucho esfuerzo y trabajo, sin perder su estabilidad emocional y con salarios justos. Pero el mundo actual es tan competitivo que parece decirnos que o elegimos solo uno o lo otro. Y ese es el gran dilema. Hagan el bien sin mirar a quién. En el siguiente video seguiremos analizando a Corea y cómo fue que Estados Unidos y Occidente por un lado y la Unión Soviética y China por otro la convirtieron en el conejillo de Indias, y cómo miles de personas de todo el mundo fueron enviadas a una guerra, entre ellos algunos que pertenecían al Batallón Colombia. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.